Y allá va el general con su batallón, rojinegro pañuelo lleva en el cuello rumbo a Chipotón. Y allá va el general bajando Estelí, pata muerte de los campesinos de Guzmí. Y allá va el general con su decisión, con los hombres valientes limpiar. Y por eso es que Sandino plantea pues la defensa del decoro nacional y la redención de los oprimidos como parte de una misma lucha, ¿verdad? Entonces hablamos de socialismo precisamente porque hablamos de las transformaciones revolucionarias, del cambio de sistema, de sustituir el capitalismo basado en el egoísmo, basado en la explotación, por un sistema basado en la solidaridad, por un sistema en el que desaparezca la opresión de clase, la opresión de género, la explotación. Bueno, los ideales de Sandino se pueden resumir en una frase del propio Sandino cuando dijo: mi espada defenderá el decoro nacional y dará redención a los oprimidos. O sea, la lucha de Sandino tenía dos orientaciones fundamentales. Una de ellas, la defensa de la soberanía nacional de Nicaragua, y la otra, la lucha por la transformación revolucionaria de la sociedad nicaragüense. Ahora, esta combinación implica también el enfrentamiento al imperialismo, es decir, Sandino luchaba contra el imperialismo. Sandino no solo es el defensor de la soberanía nacional, sino que es el luchador antiimperialista e internacionalista, porque también Sandino planteaba la necesidad de que su lucha, con sus propias palabras, dicho esto con sus propias palabras, se convirtiera en una lucha a nivel continental y mundial contra el imperialismo norteamericano. Entonces Sandino no solamente fue el patriota, sino que el revolucionario. No solamente, por tanto, era el luchador por la defensa de la soberanía nacional de Nicaragua, sino que el luchador por el cambio revolucionario en la sociedad nicaragüense, para lo cual él sabía que era fundamental la expulsión de las tropas norteamericanas interventoras que estaban en Nicaragua. Pero Sandino tenía un programa de transformación revolucionaria de la sociedad nicaragüense. Entonces, por eso es que Sandino es quien inicia de forma organizada la lucha revolucionaria en Nicaragua. Es decir, Sandino es el impulsor de la primera expresión organizada de defensa de los intereses de las clases populares en Nicaragua, porque Sandino también se identifica con la defensa, y precisamente esto está vinculado con el carácter revolucionario de su lucha. Sandino se identifica con la defensa de los intereses populares, de los intereses de las clases populares. O sea que Sandino, por eso plantea también que las contradicciones entre explotados y explotadores son contradicciones irreconciliables. Sandino plantea también, por ejemplo, que solo los obreros y campesinos irán hasta el fin, solo su fuerza organizada logrará el triunfo. Sandino está claro de que su lucha es una lucha de clases, una lucha en la que él defiende los intereses de las clases explotadas en el sistema capitalista y por lo tanto lucha contra el sistema capitalista porque lucha contra esa explotación de clases, identificándose con los intereses de las clases populares. Entonces Sandino es eso, es el inicio de la lucha revolucionaria en defensa de los intereses de las clases populares por la transformación de la sociedad nicaragüense, lo cual implica el enfrentamiento al imperialismo, porque Nicaragua como país ha sido un país agredido, intervenido, ha sido un país oprimido por la potencia imperialista de Estados Unidos. Y Sandino también estaba consciente de que el imperialismo es una expresión del capitalismo. ¿Ves? Y entonces él todo esto lo planteó en sus escritos. Sandino se caracterizó por dejar plasmado por escrito su pensamiento revolucionario, y eso es de una invaluable utilidad en la lucha
en la lucha por la conciencia, pues en la lucha por crear la conciencia revolucionaria. Y lo que hace el Frente Sandinista es retomar ese legado y a partir de ese legado elaborar una estrategia de lucha, un programa revolucionario y una doctrina política para la transformación de la sociedad nicaragüense, que es lo que ponemos en práctica a partir del triunfo de la revolución, producto de la lucha revolucionaria del Frente Sandinista contra la dictadura somocista. Bueno, un joven sandinista tiene que cultivar sus convicciones revolucionarias mediante su formación política, su formación ideológica, el estudio del pensamiento de Sandino, de Carlos Fonseca, del programa del Frente Sandinista, de las bases teóricas, científicas de la revolución, el pensamiento de los grandes revolucionarios universales, de Marx, de Lenin, del Che, las enseñanzas de Fidel. Tiene que estudiar la historia nuestra y la historia de la lucha revolucionaria de todos los pueblos del mundo. Y nutrirse, pues, de ese estudio, no solo de la teoría revolucionaria, sino el estudio de la historia y el aprendizaje permanente a partir de la práctica, porque es de la práctica que nace la teoría. Entonces se tiene que crear también, pensamiento revolucionario, ¿verdad? Entonces las convicciones de un joven sandinista son las que van a permitir que el sandinismo continúe aportando, continúe el sandinismo estando en condiciones de aportar a la lucha de todos los pueblos de América Latina, a la lucha por las transformaciones revolucionarias en nuestro continente y en el mundo. Y es fundamental en el joven su capacidad también de aportar ideas a la lucha, a las tareas que hay que cumplir, a la estrategia que hay que impulsar, al programa revolucionario. Es decir, también se trata de aportar, se trata de analizar, se trata de ser crítico y autocrítico para poder mejorar, para poder hacer cada vez mejor las cosas. Entonces el joven se caracteriza por estar contra lo mal hecho. El joven tiene ciertas características que lo hacen estar en mejores condiciones que los que no son jóvenes para ser revolucionarios y para tener una actitud revolucionaria, ¿no? Porque está menos expuesto, ha estado en su vida menos expuesto a la influencia deformadora del sistema capitalista, que te inculca valores que van en contra de la necesidad de las transformaciones revolucionarias. Entonces el joven tiene que ser portador de los nuevos valores y por eso es que tiene que esmerarse en su formación. Claro que tiene la desventaja de que la poca experiencia lo hace, digamos, tener la necesidad de adquirir mayores niveles de conocimiento, ¿verdad? Tener mayores niveles de información. Por lo general, pues, ¿verdad? El que tiene más edad, pues ha tenido más tiempo para informarse, para acceder al conocimiento, pero el joven, por otra parte, también está en contacto con ese conocimiento a través del estudio, a través del acceso, pues, a la educación, que es parte precisamente de nuestro modelo, ¿verdad? Es decir, en Nicaragua los jóvenes tienen acceso a la educación y eso les permite también estar en contacto con el conocimiento. Entonces tienen que aprovechar al máximo eso para lograr conocer las causas de los problemas sociales, las causas de todos aquellos males contra los cuales combatimos, contra los cuales luchamos, pues, por lo cual se hace la revolución precisamente para superar
todos esos problemas sociales que hemos venido efectivamente enfrentando y superando, pues, nosotros a través de nuestro proceso revolucionario. Los paseantes, los engreídos, los que no sean capaces de soñar en el futuro, de llorar por un niño que muere y de reír por un niño que canta, los que tienen alma de esclavos, los que han vendido su alma al diablo y al imperialismo, los que no son capaces de amar, esos no pueden ser jamás militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Bueno, los ideales del Frente Sandinista los podemos sintetizar en algunos conceptos, por ejemplo, la liberación nacional, el socialismo, el poder popular. Liberación nacional que va unida a la lucha por las transformaciones revolucionarias, porque si el imperialismo es parte del mismo sistema capitalista, la lucha frente a las agresiones del imperialismo en defensa de la soberanía nacional también, es decir, está vinculada directamente con la lucha por las transformaciones sociales. Y por eso es que Sandino plantea, pues, la defensa del decoro nacional y la redención de los oprimidos como parte de una misma lucha, ¿verdad? Entonces, hablamos de socialismo precisamente porque hablamos de las transformaciones revolucionarias, del cambio de sistema, de sustituir el capitalismo basado en el egoísmo, basado en la explotación, por un sistema basado en la solidaridad, por un sistema en el que desaparezca la opresión de clase, la opresión de género, la explotación, pues, que es la opresión de clase en el ámbito socioeconómico, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de socialismo. Y, por supuesto, ¿verdad?, hablamos de poder popular, porque el poder popular es lo que permite precisamente la transformación revolucionaria de la sociedad, porque el poder político, el poder económico es un poder de clase. Y para que se pueda transformar la realidad socioeconómica, para que se pueda sustituir el sistema capitalista por el sistema socialista, tiene que estar en el poder las clases sociales que se benefician de esas transformaciones, cuyos intereses de clase, por lo tanto, se corresponden con esas transformaciones. Y es por eso que el poder popular es fundamental para lograr esas transformaciones, pero también para generar la conciencia de clase necesaria, sin las cuales esas transformaciones serían, digamos, estériles, ¿verdad?, y serían poco factibles, ¿no? La conciencia es fundamental porque la revolución se hace para que el ser humano alcance la felicidad, y eso requiere el cambio en los valores. Y para que pueda funcionar una sociedad en la que no hay explotación, una sociedad en la que todo sea de todos, se requieren nuevos valores, se requiere que los seres humanos tengan una conciencia que les permita sentir la satisfacción de hacer el bien, la satisfacción de hacer lo correcto, la satisfacción que da la solidaridad. Y por lo tanto, eso es lo que hace que la lucha por la conciencia sea lo más importante, pues, de la lucha revolucionaria. Los negros pañuelos llevan el cuello rumbo al Chipotón, y allá va el general bajando este lío.